Él cuida de nuestra vida, cuida de nuestra familia y podemos estar tranquilos en Él. Me gustaría compartir con vosotros una palabra que está en el libro de Corintios. Si quieres ir conmigo, si tienes Biblia o si tienes móvil o si no, lo puedes ver ahí también. En Primera de Corintios, el capítulo 2, vamos a leer el capítulo entero, que no es muy largo y que yo creo que tiene bastante enseñanza para nuestra vida y que habla sobre la revelación por el Espíritu de Dios. Dice así en el versículo 1 del capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, y te pedimos que tú, Padre, puedas revelarnos, Señor, tu verdad a nuestro corazón, que seas tú quien hables a nuestra vida, que pongas en mí palabras, Señor, tus palabras, y quites de mí todo aquello, Señor, que sea de la carne, Dios. Y gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Espíritu Santo de Dios, que estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los últimos años, en mi vida personal, una de las cosas que yo le pido a Dios es que me dé sabiduría y que me dé revelación, ¿no? Que me revele. Hubo un hombre, un rey, el hijo de David, que le pidió a Dios sabiduría y la recibió, ¿no? Salomón. Y cuanto más cerca estemos de Dios, más revelación vamos a tener de parte de Él. ¿Por qué? Pues porque hemos leído que no es por la sabiduría humana, sino es por el Espíritu que recibimos la revelación. Cuando oramos a Dios, debemos alabarle, debemos darle gloria, debemos honrarle y también le pedimos, ¿no? Y la sabiduría es una de las cosas más importantes que podemos pedir a Dios. Sabiduría no es conocimiento. A veces confundimos la palabra sabiduría con la palabra conocimiento y pensamos que el que conoce mucho tiene mucha sabiduría. Pero la sabiduría no es conocimiento. Podemos conocer incluso mucho de la palabra de Dios y no tener sabiduría. La sabiduría
hay una definición que me gusta, que dice que es la opinión del cielo, o sea, la opinión de Dios, en los asuntos terrenales. Es decir, es conocer los principios de Dios en mi vida diaria, en lo que yo hago cada día, en las cosas cotidianas, a veces incluso. Eso es la sabiduría de Dios. Y ponerlos en práctica, los principios de Dios. Una cosa, como decía, es que el conocimiento esté en mi mente y otra es que esté en mi vivir de cada día, ¿no? Y sabiduría es una gran virtud y dice la palabra en Salmos y en Proverbios que el principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor de Dios. O sea, reconocer que Dios está por encima de nosotros. Reconocer que le necesitamos. Reconocer que Él se puso en nuestro lugar por nuestras maldades y por nuestros pecados que todos tenemos. Empieza diciendo Pablo en este texto que hemos leído, este capítulo, que él no fue con sabiduría humana a la iglesia de Corinto, ¿no? Sino que él fue con el poder de Dios y con el Espíritu de Dios. Y él dice que no quería otra cosa sino predicar ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado, porque fue necesario que Jesucristo muriese y fuera crucificado por ti y por mí. Y en la iglesia primitiva había una diferencia entre dos clases de instrucción o de enseñanza. Lo usaban usaban la palabra en griego, que fue el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Por un lado estaba el querigma, que es el anuncio, literalmente es el anuncio de un heraldo del rey, es decir, de un mensajero del rey. El querigma era el anuncio de los hechos fundamentales del Evangelio. La vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Esa es la enseñanza, el querigma, que sería, digamos, el anuncio del Evangelio. ¿En qué consiste la nueva noticia? Que Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, a ponerse en nuestro lugar. Pero por otro lado estaba lo que llamaban la didaché, de ahí viene la palabra didáctica, ¿no? Que era la enseñanza o la explicación de esos hechos, que era el querigma, ¿no? El querigma eran los hechos de que Jesucristo vino a este mundo, pero la didaché era la explicación de esto que había sido anunciado. Era como la segunda etapa de los que habían recibido la primera enseñanza, el querigma, ¿no? Y es a lo que se refiere Pablo a partir del versículo 6, cuando dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y a esto es a lo que se refiere Pablo. O sea que la instrucción cristiana no se limita solo a enseñar los hechos que tenemos en los evangelios, sino a explicar su significado y cómo eso se aplica a nuestra vida cotidiana. Y dice que esto lo habla la sabiduría ¿entre quién? Entre los que han alcanzado madurez. La palabra que usa ahí Pablo es una palabra griega que es teleioi, que tiene un sentido físico y es la persona que ha llegado a su pleno desarrollo físico, referido a nivel intelectual, ¿no? Pitágoras dividía a sus alumnos usaba una palabra griega entre los bebés y los teleioi, ¿no? Entonces, los que dice Pablo aquí son los que han alcanzado madurez. En otra versión habla de perfección, los que eran perfectos, ¿no? Los que tienen madurez. Y en la calle, Pablo es como si estuviera diciendo, en la calle y para todos los que acaban de llegar a la iglesia, hablamos de los elementos básicos del Evangelio. Pero cuando las personas van creciendo en la fe, les damos una enseñanza más profunda acerca de lo que quieren decir esos hechos fundamentales. Antes nos hablaba Tony sobre la idea ahora de hacer estudios bíblicos, ¿no? Unos estudios básicos para la gente que empieza en el camino del Evangelio, ¿no? Pero hay gente que ya lleva tiempo en el Evangelio y necesita profundizar en la madurez y en la sabiduría de Dios. Y dice aquí
que esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Y a veces es triste que muchas personas se conforman con seguir en una etapa elemental de su vida cristiana, cuando deberían proseguir esforzándose a avanzar en la sabiduría de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 7, si me puede, Tony, o Juanjo, traer una botita de agua, por favor. Ah, está aquí. Ay, perdón, gracias. Yo casi me lo dije. Bien, el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? Dice en misterio. La palabra misterio, que es igual en griego, se refiere a algo que en el pasado no había sido conocido, pero que ahora ha sido revelado. Aparece hasta 27 veces en el Nuevo Testamento la palabra misterio. Jesús la usó en Mateo 13:11, cuando dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, les dijo Jesús a sus discípulos. Os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Así que la palabra misterio quiere decir algo que está escondido a los que han sido iniciados, pero es algo claro a los que ya están en el Evangelio. Era como una ceremonia que se llevaba en las sociedades, en ciertas sociedades, cuyo sentido estaba claro para los miembros, pero que para los de fuera era algo ininteligible, ¿no? Así que Pablo dice, vamos a proceder a explicar cosas que solo pueden entender los que ya han entregado su corazón a Jesucristo. Y el versículo 9 cita un texto de Isaías que dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí aparecen 3 facultades por las que entendemos o aprendemos las cosas terrenales. ¿Cómo aprendemos todo lo que recibimos en esta vida terrenal? Lo aprendemos por los ojos, ¿sí? Por los oídos, y habla del corazón o la mente, ¿no? Pero estas facultades no son suficientes para entender las verdades de Dios. No es suficiente entenderlo por los ojos, por el oído o por la mente, sino que tienen que ser recibidas por el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos las ha revelado a cada uno de nosotros o a cada uno de sus hijos. Y insiste Pablo en que esta enseñanza, que es más avanzada, más profunda, no es producto de la actividad intelectual humana, tuya o mía, sino que es un regalo de Dios. Es una revelación que Dios ha querido dar a sus hijos. Y todos nuestros descubrimientos no son tanto lo que hemos descubierto con la mente, sino lo que Dios nos ha revelado y nos ha dicho. A veces nos orgullecemos de lo que aprendemos, de lo que sabemos, de lo que estudiamos, pero no nos damos cuenta que es la misericordia de Dios que nos ha enseñado, que nos ha dado, que nos ha mostrado. Así que Dios nos ha revelado. Pero cuidado, porque hay gente que puede decir, bueno, pues como Dios es el que me revela, pues yo me despreocupo. No, esto no exime de la responsabilidad de esforzarnos, ¿sí? Dice una frase que solo el estudiante que pone lo máximo de su parte puede llegar a estar capacitado para recibir las auténticas riquezas de la mente del profesor, ¿no? El estudiante tiene que esforzarse para recibir las enseñanzas. Pues cuanto más nos esforzamos nosotros por comprender, tanto más nos comunica Dios. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos, Señor, rogar. Por eso decía al principio de pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría, enséñame. Y esforzarnos para que podamos comprender. Y en este texto hay 2 ideas básicas. La primera es que Pablo establece que la única persona que nos puede decir algo acerca de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios, dice. Y usa una analogía humana, ¿no? En el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, habla del espíritu del hombre y del espíritu de Dios.
nosotros entendemos las cosas del espíritu del hombre, las cosas de las personas las entendemos, ¿no? Si una persona delante de nosotros vamos por la calle y se cae, ¿no? Vamos a entender cómo se siente, aparte de que se puede hacer daño o no, pero sobre todo cuando nos hemos caído en la calle, sobre todo nos ha dado mucha vergüenza, ¿no? Y a veces nos duele más lo que otros puedan estar mirándonos que el dolor en sí, ¿no? ¿Y por qué podemos entender cómo se siente una persona que se cae en la calle? Porque tenemos el mismo espíritu, ¿no? Por lo tanto, aquí dice, en el versículo 11 al final, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que igual que el Espíritu del hombre conoce al Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios es el que nos revela las cosas de Dios. Y hay cosas profundas e íntimas en Él que solo sabe su Espíritu y que solo nos las puede revelar Él. Es la única que nos puede guiar a un conocimiento íntimo de Dios. Por eso necesitamos estar cerca de Dios, para poder entender las cosas de Dios. A veces hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas. Por eso yo le pido a Dios, dame revelación, porque yo a mi alrededor hay muchas cosas que no entiendo en mi vivir diario, en mi casa, en mi trabajo, en mi vida. Hay cosas que no entiendo. Y necesitamos que Dios nos enseñe, nos revele, nos enseñe a actuar, a movernos, a pensar, a hablar, a decir. Necesitamos la revelación del Espíritu de Dios porque Él es real y Él habita en nosotros. Así lo creemos y así lo creo yo. El Espíritu de Dios. No lo puedo entender tampoco. Cuando yo hablo con la gente digo, no puedo entender cómo Dios mismo puede habitar en un ser tan débil. No lo podemos entender con la mente finita nuestra, en lo natural. Pero es que es espiritual. Dios es espíritu y habita en aquellos que le reciben. Así que la primera cosa es que la única persona que nos puede hablar de Dios o revelar de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y la segunda es que no todas las personas pueden entender esas cosas. Y Pablo habla de interpretar cosas espirituales a personas espirituales y distingue dos personas. Dice aquí en el versículo siguiente. Habla de el hombre espiritual y el hombre natural. La palabra que usa para el hombre espiritual es el neumatikoi, ¿no? Neuma en griego es espíritu. Y es el neumáticos es la persona que es sensible al Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu de Dios. Pero luego está el hombre natural, que usa la palabra psíquicos, la palabra de la que viene en español psicología, la psique, ¿no? Y la palabra psique se suele traducir por alma, pero realmente es el principio de la vida física. Es decir, todos los seres vivos, incluidos los animales, tienen psique, porque tienen vida. Un perro, un gato, cualquier animal tiene psique, pero no tiene neuma, o sea, no tiene espíritu. El psique es la vida física que los seres humanos compartimos con todos los demás seres vivos. Pero neuma es lo que nos hace que seamos diferentes del resto de la creación y nos hace semejantes a Dios, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Una imagen que fue rota por el pecado, pero que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros. Así que en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre psíquicos, como dice el griego, es el que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Como si no hubiera nada más que necesidades puramente materiales. Una persona así no puede entender las cosas del Espíritu, porque solo vive por lo que ve. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, no, yo solo creo lo que veo? Yo lo que veo lo estoy viendo y lo puedo comprobar, pero lo que no veo, ese es el hombre natural. El que no cree que haya nada más importante que la satisfacción del impulso sexual no puede entender el sentido de la castidad.
por ejemplo. El que considera que el almacenar cosas materiales es el fin supremo de la vida, no puede entender la generosidad. ¿Cuántas personas viven solo para acumular y para acumular y para tener una herencia para sus hijos y decir, yo trabajo para conseguir un piso y una casa y luego dejárselo a mis hijos? No puede entender la generosidad, el poder dar a Dios y dar a nuestros semejantes. El que no piensa nada más que en las cosas de este mundo jamás podrá entender las cosas de Dios y le resultarán sin sentido, le resultarán locura, como dice Pablo en esta palabra. Si ahogamos los anhelos eternos que hay en nuestra alma, podemos perder la sensibilidad espiritual, de tal manera que el Espíritu de Dios hablará, pero no le oiremos, porque nos hacemos insensibles al Espíritu de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y más en estos tiempos, ¿no? Porque es facilísimo llegar a estar involucrado en este mundo, a meternos de lleno tanto en el mundo que parece que no existe nada más. Y debemos pedirle a Dios, como dice al final de este texto, que nos dé la mente de Cristo. Porque solo cuando Él vive en nosotros estamos a salvo de toda esta invasión que nos absorbe, ¿no?, de las cosas materiales. ¿Y sabes cuál es el problema de la manera natural de pensar? Es que cuando pensamos de manera natural, todo se centra en nosotros mismos, ¿no? Las personas que piensan de manera natural reaccionan ante las circunstancias, ante lo que le pasa, según sus sentimientos, según su estado de ánimo y según sus emociones. ¿Y eso qué hace? Que nuestra visión es una visión corta, es una visión limitada. Y solo nos preocupa lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y no podemos pensar más allá de nosotros. Eso es cuando vivimos de forma natural, ¿no? Eso le pasaba al rey David. Él también estaba angustiado. Él pasaba situaciones muy complicadas. Pero ¿sabes cuándo hallaba solución en su vida? Cuando entraba en la presencia de Dios. Cuando él iba a la presencia de Dios y lee los salmos. Él pasó angustia, pasó miedos, pasó necesidades, pasó seguramente ansiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él, cuando iba a la presencia de Dios, él recibía la dirección para su vida. Así que cuando entramos en la presencia de Dios, cuando le buscamos, comenzamos a pensar desde un punto de vista espiritual. Ya no de un punto de vista natural, sino de un punto de vista espiritual. Y eso me permite centrarme en quién, no en mí ya, ni en mis sentimientos, sino en Dios. Él es el motivo de mi vida. Él es el que me mueve. Él es el que me sostiene, el que me mantiene. Entonces puedo pensar en Él. Y ya no me controlan los sentimientos. Mira, es una cosa muy importante que he aprendido en estos años. Los pensamientos nuestros de la mente dan lugar a emociones, ¿sí? Y las emociones, a su vez, mueven los pensamientos. Pero, ¿qué ocurre? Que las emociones no podemos controlarlas, pero los pensamientos sí. Los pensamientos sí podemos controlarlos. Y ahí es donde entra en juego tu voluntad y la mía. Por eso decía Pablo, en esto pensad, si hay algo bueno, algo puro, algo digno, algo que sea de alabanza. Decía Pablo, pensad en las cosas de Dios y no en las cosas de la tierra. Entonces los sentimientos que tenemos todos no podemos controlarlos, pero los pensamientos sí. O mejor dicho, hay alguien que puede controlar nuestros pensamientos, que es Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, le decimos, Señor, toma mi vida, toma mis pensamientos, dame tus pensamientos. Dios obra en nosotros. Recuerdo, me viene a la mente de un alumno que tenía hace tiempo, que él me decía, tengo malos pensamientos. Incluso me llegó a decir una vez, tengo fuego dentro de mí. Y
Y qué importantes son los pensamientos, qué importante es buscar a Dios, decirle, Señor, toma mis pensamientos. Nosotros decidimos perseverar en paz, confiar en Dios, decir, Señor, yo confío en ti. Entonces, cuando ocurre esto, ¿sabes qué pasa? Que no te dejas gobernar por las emociones, sino por los pensamientos que están relacionados con los hechos y por lo tanto la visión se amplía. Y ya puedes ver otras cosas, aparte de lo que está ocurriendo a tu alrededor, puedes ver una visión que Dios te da. Y puedes ver incluso lo que está causando esas emociones inquietantes en tu vida. Así que eso ocurre cuando entramos en la presencia de Dios. Filipenses 4, 6, 7 y 8. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. El versículo 4. El versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuán importante es pedirle a Dios que Él guarde nuestros pensamientos. Así que el versículo 15 de 1 Corintios 2 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Lo que quiere decir aquí es que comprende todas las cosas, ¿sí? Pero en cambio dice que no es juzgado de nadie. O sea que Él no es comprendido, claro, porque las cosas espirituales no son comprendidas por las personas que viven en lo natural. Por eso muchas veces no nos entiende la gente. La gente no nos entiende. Porque hablamos otro lenguaje, ¿no? Por lo tanto, cuando Dios obra, entonces podemos entender las cosas. Y Él habita en nosotros, por lo tanto, podemos comprender las cosas, aunque la gente no nos comprenda a nosotros ni le comprenda a Él. Así que tenemos desde el versículo 9 hasta el versículo 16, tenemos 3 partes que han ocurrido en la historia. Del versículo 9 al 12 tenemos la revelación de las verdades de Dios por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. En el versículo 13 habla de que lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está hablando Pablo de todos los escritores de la palabra que recibieron la revelación y fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para poder escribir su palabra que tenemos 2000 años o muchos más años después para poder recibir la enseñanza. La inspiración, versículo 13, y del 14 al 16, la iluminación para que podamos entender y comprender las verdades de Dios por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y versículo 16, el último versículo de este capítulo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Es importante entender el contexto de esta palabra, y es que Pablo le está hablando a los habitantes de una ciudad griega, era Corinto, ¿sí? Que estaba en Grecia. Y en Grecia, la mayor parte de la gente que había, a las que Pablo escribe eran griegos, ¿no? Y eran personas, seguramente en general, serían gente erudita, o habría mucha gente erudita. Eran amantes de la sabiduría, los griegos eran amantes de la sabiduría. Todos hemos escuchado de hablar de los filósofos griegos, ¿no? Y Pablo se enfrentó a aquellos amantes de la sabiduría humana. Y Pablo les está diciendo que la sabiduría del mundo es perecedera. Eso termina. Pero Pablo les está hablando de la sabiduría de Dios, que es revelada por el Espíritu Santo. Y les dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo es sinónimo de decir tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios.
El mismo que que le levantó a Cristo de los muertos, es el que está en nosotros. No podemos tener el Espíritu de Dios y no tener la mente de Cristo. Van de la mano. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes la mente de Cristo. ¿Sí? Así que, y dice tenemos, o sea que lo dice en presente, que si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, podemos, si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos la mente de Cristo, podemos percibir, podemos juzgar, podemos reconocer las cosas que pertenecen a Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Esto es difícil a veces entenderlo en lo humano, ¿no? Porque es que nuestra mente es muy limitada, ¿no? Pero no se trata de, como decía antes, de algo conceptual. No se trata de una instrucción, de un conocimiento. Se trata del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que habita en nosotros. Y es el Espíritu el que nos revela la verdad. Y necesitamos estar cerca de Él. A veces seguimos más a las personas que al mismo Dios, ¿no? Seguimos más a los líderes incluso que al mismo Dios. Y Dios está por encima de todo. Por eso hay mucho engaño, por eso hay muchas personas que se desvían, que van de aquí para allá, porque es muy fácil, pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la palabra, ¿no? Y si el Espíritu es el que nos guía, vamos a tener la revelación. Así que no es que podemos tener la mente de Cristo, sino que Pablo dice que ya tenemos esa capacidad. Y no es porque sabes mucha filosofía, no es porque has estudiado la Biblia muchas veces, no es porque has hecho un estudio, un curso o un seminario, no es por eso. No es porque hayas sido educado en la iglesia o hayas tenido unos estudios bíblicos, sino o porque tengas un nivel intelectual muy alto. Hay gente que tiene muchas capacidades intelectuales. Dios da a cada uno diferentes dones, en lo natural y en lo espiritual, ¿sí? Pero no se trata de eso. Se trata de que tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu de Dios. Y podemos discernir las cosas espirituales porque tenemos la mente de Cristo. Y es necesario, porque hay muchas cosas que tenemos que escudriñar, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe y que nos muestre. A veces nos conformamos con lo que ya tenemos, ¿no? Y decimos, bueno, yo ya... ¿Cuántas veces hemos hablado a la gente y nos dicen, no, yo ya leí la Biblia, yo ya la leí cuando iba al colegio católico o cuando yo era niño, ¿no? Pero en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿sí? Por lo tanto, si es viva, y la palabra cuando dice es viva no quiere decir que tiene vida, sino que es vida, y eso habla de identidad. La Biblia, la palabra de Dios me da identidad, ¿sí? Algo que necesitamos hoy en día y que se está perdiendo, la identidad. La palabra de Dios es viva y me da identidad. Y es eficaz, o sea, funciona para las situaciones que estamos viviendo. Cada uno. Problemas económicos, de enfermedades, de relaciones humanas, familiares, de amigos, de ansiedades, de tantas y tantas cosas que vivimos. La palabra de Dios es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y nos revela. Y nos revela. Por lo tanto, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la mente de Cristo. Lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si es que no necesitamos más que Cristo en nuestra vida. Por eso decía Pablo, yo no vengo con sabiduría humana, vengo a presentar a Jesucristo y a este crucificado. Pero Él no se quedó en la cruz, Él resucitó, Él vive, Él está sentado en el trono y su Espíritu habita en nosotros. Él dijo que
de su interior correrían ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir cuando Él partió de esta tierra, Jesucristo se fue. Así que tenemos el Espíritu Santo de Dios. No lo ocultemos, no lo tapemos. Estemos en comunión con Él, oremos a Él, le pidamos, Señor, danos revelación, enséñame, muéstrame el camino, qué tengo que hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer si nosotros se lo pedimos. Él le dio sabiduría a Salomón, ¿por qué no nos la va a dar a nosotros? Y necesitamos sabiduría para vivir en estos tiempos, ¿no? Que siempre ha habido tiempos malos, ¿no? Pero necesitamos la sabiduría de Dios para caminar. Vamos a orar. Cierra tus ojos si quieres y pídele a Dios en esta mañana que Él te revele, que Él traiga revelación por su Espíritu Santo. Y si no has dado el paso o no has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo, hoy puede ser el día para aceptarle. Él solo te pide una cosa, y es que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón por tus pecados y que le reconozcas que Él murió y sufrió en aquella cruz por tus pecados. Y Él se puso en tu lugar y en el mío para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros podamos recibir su Espíritu y podamos tener la mente de Cristo. Él la ofrece y Él la sigue ofreciendo a aquellos que le reciben como su Señor, como su Salvador. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy puedes dar ese paso, si no lo has dado. Y si lo has dado y has recibido su Espíritu, tienes la mente de Cristo. Pídele, Señor, revélate a mi vida, dame revelación, enséñame, muéstrame tu camino, tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú habitas en nosotros, seres débiles, seres imperfectos, necesitados de ti, pero seres que te aman, Señor, como tú nos amas, oh Dios, y te pido, Padre, que tú nos enseñes una vez más, Señor, a caminar en ti, Señor, a hacer tu voluntad, personalmente, a nivel familiar, como iglesia, Señor, en cada momento, Padre. Enséñanos, Señor, a caminar en estos tiempos, Señor. Necesitamos que tú nos des visión, que tú nos muestres el camino, Señor, que tú nos ayudes. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te pedimos que tomes el control de nuestra vida, Señor. Cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y que tú puedas ir delante, Señor, abriendo camino para que nosotros caminemos, Señor, en tu voluntad. Bendice cada persona que hay aquí, cada familia representada, Señor. Te pido, Señor, oh Dios, que tú obres cada persona, Señor. Que tú, Señor, obres en esta ciudad de Aranjuez, Señor, en esta nación en la que vivimos, en este mundo que te necesita, Señor, y confiamos en ti, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.